Espera, no, este mi. que se han dado, la ley antilavado, ¿no? Que es, en realidad se llama, es en contra de operaciones con recursos de procedencia ilícita, ¿no? En México no existe propiamente el lavado de dinero como tal, o sea, tiene otro nombre, pero es mucho más fácil decirlo de esta manera porque además es un nombre de ley larguísimo y complicadísimo de decir, ¿no? Esto atiende a varias revisiones que ha hecho el Grupo de Acción Financiera Internacional, en donde se señaló y se hicieron varias recomendaciones propiamente a México como país, en donde no habían investigaciones penales, muchísimo menos condenas en temas de lavado de dinero. Entonces, ¿eso qué nos da a entender desde ahorita? Pues que obviamente la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, pues va a estar enfocada a pues iniciar investigaciones penales, hacer estas búsquedas para, pues sí, cumplir, digamos, con estos requisitos de la GAFI, que es este organismo internacional que les acabo de decir, porque pues México salió muy mal punteado, vamos a decirlo, muy mal calificado. ¿Por qué? Porque había muy poquitas investigaciones en tema de lavado de dinero y además casi cero condenas en ese sentido. Entonces, a consecuencia de estas recomendaciones es que pues lo primero que tiene que hacer México para poder, digamos, entablar o iniciar investigaciones penales reales, ¿no? Contundentes, pues era hacer una reforma a la ley. Y esa reforma a la ley obviamente incluyó pues sectores que estaban, digamos, pues a un lado, ¿no? Estábamos concentrados en el sistema financiero, estas reformas ya tienen pues varios años, ¿no? Unos 15 yo creo. Pero ahora se incluyen todos estos nuevos sectores en donde es facilísimo lavar dinero, ¿no? Obviamente el inmobiliario, que es al que ustedes pertenecen, pero se incluyen otros más como casas de cambio, por ejemplo, joyas, etcétera. Entonces, nos fijamos, obviamente, pues ustedes lo saben, el sector inmobiliario, pues se presta muchísimo, tanto en desarrollo como en compra, venta de casas, a que sea parte de la línea de lavado de dinero. El lavado de dinero no es únicamente el primer escalón, ¿no? Podemos hablar que estamos en una línea de 5, 6, 7 transacciones para pensar que estamos ya hablando de dinero limpiecito. Entonces, obviamente, pues el sector inmobiliario, pues es un sector súper Claro, relevante en donde, pues México ahora tiene que poner atención. claro. Oye, Dulzura, entonces, si entiendo bien, porque esta ley de repente nos viene, ¿no? Sí, Si entiendo bien, esta ley lleva existiendo mucho tiempo, sí, antes se enfocaba más en el sector financiero, correcto. de repente llegan, nos califican terriblemente mal a México, Sí, el gobierno dice, tengo que hacer algo para no quedar tan mal ante el mundo, y esta ley le extiende a otros, digamos que a otros rubros, como comentabas, oye, también las casas de cambio, sí, y dentro de eso entra el tema inmobiliario, ¿no? claro. Ahora, en el tema inmobiliario, mi siguiente pregunta es, siempre decimos, oye, el tema inmobiliario le toca a los desarrolladores, le toca a los brokers, le toca a las inmobiliarias. Si yo vendo una casa a mi compadre, también me toca a mí, que yo se la vendo. Ahora sí que, ¿a quiénes nos toca todo esto? Pues sí, literal a todos. A ver, tenemos que entender muy claramente que hay dos tipos de obligaciones distintas, unas de carácter administrativo, Ujú, ¿ok? Y otras de carácter penal, ujú. ¿sí? Cuando hablamos de tema administrativo, hablamos de todos estos avisos que vamos a tener que estar dando al SAT, las auditorías del SAT, estar identificando al beneficiario controlador, registrando operaciones que escapan de los umbrales de operaciones, ¿no? Dando avisos, ¿no? Que eso es algo que también está haciendo mucho ruido. Oye, llegó alguien sospechosísimo a querer hacer una operación altísima de dinero, en efectivo, no tengo que dar aviso, este, pero, o sea, eso es en el tema administrativo. En el tema penal, no es nada más ese sector, digamos, inmobiliario de desarrolladoras, de inmobiliarios, de intermediarios, etcétera. En el tema penal hay obligaciones incluso para mí como particular. Si yo quiero vender mi casa, mi departamento, mi localito, ¿no? Y yo no me aseguro que el origen del dinero es lícito, o sea, que esa persona se dedica digamos, cosas lícitas, comprobables, decentes, vamos a entrecomillarlo, ¿no? Pues sí, sí puedo yo incurrir incluso en un delito al estar participando en esa operación porque yo voy a estar ayudando a esa persona a lavar el dinero y puedo enfrentarme a consecuencias tan graves. A ver, y no los quiero asustar, o sea, esta plática es como para ocuparnos, no para preocuparnos, pero puedo enfrentar cargos incluso por delincuencia organizada, ¿no? Entonces, sí tenemos que tener claro esta diferencia
y las consecuencias de cada uno de eso, y justo vamos a estar platicando el día de hoy de eso. Ok. Entonces, si entiendo bien, nosotros, digamos, asumiendo que aquí la mayoría somos o inmobiliarios o desarrolladores, tenemos dos tipos de obligaciones. Uno es la administrativa, es Correcto. decir, oye, yo administrativamente ya estoy obligado a estar reportando ciertas cosas con cierta periodicidad, ¿sí? Ujú. Pero además, ahora, yo si vendo como particular, como inmobiliaria, como desarrollador, tengo también que asegurarme que la persona que me está comprando, sus fondos sean de manera lícitos, si no, el día de mañana y hasta varios años después, ¿cuántos años? Ya son. 10. Ay, güey, perdón por el francés. Sí, Hasta 10 años después, sí, entonces puede haber un tema penal en contra mío si yo no verifico que la persona sí, que me está comprando tenga recursos lícitos. ¿Estoy en correcto, lo correcto? correctísimo. Ok, fantástico. Ahora, ¿qué cambia con la reforma de ley antilavado específicamente para el sector inmobiliario? ¿Qué cosas tenemos que hacer diferentes? Sí, a ver, lo primero que yo les diría es identificar quién es nuestro beneficiario controlador, ¿no? Y con beneficiario controlador tenemos que entender exactamente qué es, digamos, la persona que se beneficia hasta el último de nuestra transacción. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Vamos a pensar que me está comprando una empresa o que soy yo intermediario, ¿no? Yo soy asesora de ventas en una inmobiliaria. Hay una persona interesada en comprar una casa y tengo a otra persona interesada en vender esa casa, ¿no? Y yo soy el intermediario de esa transacción. Perfecto. Entonces, quién compra y quién vende, yo tengo que entenderlo. Si quien compra o quien vende es una persona moral, Ujú. pues entonces tengo que primero identificar quiénes son los socios que tengan más del 25% de las acciones dentro de esa empresa, pero sobre todo verificar, porque aquí es donde se hace la cadena más importante de lavado de dinero, que si dentro de esos socios hay otra persona moral, Ujú. tengo que identificar también a los socios de esa otra persona moral, ¿ok? Esto nos recuerda a un caso actual muy famoso, el caso Censes de Xcaret, en donde una persona moral era propietaria de otra persona moral y resultó que esa persona moral La segunda. propietaria, digamos la segunda, Ujú. ¿no? El segundo nivel, pues tenía estos, o sea, digamos, recursos en Malta, paraísos fiscales, ¿no? Entonces, pues se hizo ahí por ahí un escándalo fiscal también, que pues este es un tema también que tiene mucho que ver con penal fiscal. Y entonces justo por eso es que ahora tenemos que identificar ese beneficiario controlador último. Ok, entonces digamos que una transacción simple, tú eres la inmobiliaria, yo soy el comprador, tengo otra persona, llamémosle Sofía, que es la vendedora, Ujú. el beneficiario controlador, que es el que se beneficia, sería yo o Sofía, el que compra o el que vende. Ambos. A los Sí, dos. claro, porque a fin de cuentas también no sabemos si es una casa comprada con dinero sucio, que ya queremos desaparecerla, sacarla del cartel, vamos a decir, Ok, ¿no? De la organización criminal. Entonces, ambas partes tienen que estar perfectamente identificadas y yo, como asesor inmobiliario, tengo que tener un expediente perfectamente bien hecho, armado, verificado, lo vamos a ver más adelante, pero no basta nada más con pedir el INE o pedir un comprobante de domicilio y decir, pues yo ya lo identifiqué, ya sé que se llama Juan Pérez y se acabó, ¿no? No, o sea, tengo que hacer acciones incluso de verificación. ¿Por qué? Porque otra de las partes muy importantes de esta reforma es que ahora el error administrativo puede ser penalizado. ok, O sea, y con penalizado me refiero a multa respecto de las obligaciones administrativas, sí, decíamos, pero también puede ser identificado como delito y tener pena de cárcel. prisión. Ok. Exacto. Entonces, si tú eres de inmobiliaria, tienes que checar al comprador, tienes que checar al vendedor. Si el comprador o el vendedor es una persona moral, socios del más del 25% los tienes que checar. Exacto. Y si además dentro de la persona moral hay otra persona moral, te tienes que ir revisando absolutamente Todas todos, las personas físicas. todas hasta que lleguemos a una persona física y ahí hagamos una validación. Correcto. Mismo caso si soy un desarrollador, si yo tengo mi producto y se lo estoy vendiendo a alguien, entonces yo como desarrollador tengo que investigar al comprador. ¿Es Correcto. correcto? Correcto. Ok, fantástico. Ahora bien, entonces el beneficiario controlador, si entiendo bien, es la persona, ya sea comprador o vendedor, que de alguna manera se beneficia. Exacto. Así, Correcto. así de Tal cual. sencillo. Sí. Ok, fantástico. Ahora, ¿qué pasa si yo hago una transacción y qué sanciones existen cuando no registro correctamente al beneficiario controlador? Es Sí. decir, si yo no investigo al comprador o al vendedor o solamente investigo a la persona moral pero no voy a otro nivel, ¿puedo ser acreedor a qué penalizaciones? Bueno, miren, esta parte es, digamos, la más grave de todas.
Si hablamos del tema administrativo, podemos tener multas de hasta 10 millones de pesos. No significa que eso sea, ¿no? O sea, puede ser de menos hasta 10 millones de pesos, que es el máximo, ¿ok? Entonces, vamos a decir, eh, tengo que tener el beneficiario controlador identificado, Ujú. bien, digamos, investigado, o sea, asegurarme que la información que me está dando es información veraz y tener ese expediente bien armado durante 10 años por cualquier tipo de auditoría que pudiera presentarse, ¿ok? Entonces, ese es por el lado administrativo. Ya. Por el lado penal, Ujú. tenemos aquí algo que yo la verdad es que he criticado mucho porque creo que es una sobrepenalización. Siempre pensamos, y les voy a contar un poquito del derecho penal para que lo entendamos porque a mí me parece muy exagerado. El derecho penal hablamos los abogados que es algo de última ratio, ¿no? Que es ya la última consecuencia. Oye, ya agotaste lo administrativo, lo aduanero, lo fiscal, lo laboral, etcétera. No lo pudiste arreglar con ninguna cosa. Entonces es una conducta que es tan grave que se tiene que castigar con el derecho penal. Ujú. Aquí lo que sucede es que ahora, en la reforma de esta ley antilavado, por ahí vi que nos están pidiendo el fundamento. Ahorita les comparto el texto de la reforma para que lo puedan leer, estudiar y demás. Pero lo que hace es que penaliza el error negligente. Ok. O sea, imagínate tú que tú te equivocaste al momento de dar el aviso al SAT Ujú. en poner mal el domicilio o una letra o lo que sea, y fue un descuido, eso ya se tipifica a una revisión, a una penalización, a una investigación. Entonces, por eso yo también les empezaba diciendo, me parece pues que es algo grave, Exagerado. Ujú. exagerado, porque pues tampoco puede ser tan exigente la ley, pero pues decía también un profesor en este sentido, dice, pues es lo que hay y tenemos que trabajar con esto. Claro. Ok, entonces ahora hablamos de que tenemos nosotros ya como desarrolladores, como inmobiliarios y o particulares, ¿sí? Sí. Tener que investigar a las personas. Hoy en día ya sabemos o tenemos idea de qué lo tengo que investigar, cómo lo puedo investigar. El expediente tiene que ser en papel, carpetita, tengo que guardarlo en algo digital, se vale si lo tengo en mi disco duro o tengo que enviarlo al SAT. ¿Cómo se hace esa investigación? Miren, a ver, yo les diría, nadie está obligado a lo imposible, ¿no? No podemos exigirle lo mismo a la persona que es asesor inmobiliario solito, ¿no? Que ni siquiera pertenece a una empresa grande o franquicia, etcétera, o sea, en donde yo soy yo nomás yendo a vender casas y yo soy mi área de marketing y mi área legal y mi área total, ¿no? Ujú. Obviamente no se puede estandarizar esto. Sin embargo, sí hay varios elementos que se tienen que verificar. O sea, uno, la identidad de las personas. Dos, la veracidad de la información que me están dando. Ujú. Y tres, que eso esté en algún sistema automatizado. ¿Qué es un sistema automatizado? Claro que puede ser papel y pluma, ¿no? Si es que siempre y cuando yo tengo un proceso para saber que cada vez que tengo una operación de X, Y o Z, se hace así, así y así, y entonces voy, y si me dieron un comprobante de domicilio de la calle Atenas 212 aquí en Guadalajara, yo voy y me asomo a esa casa uno para verificar que si existe, ¿no? A lo mejor toco y si sale la persona que me dio el comprobante, etcétera. Tenemos que verificar, hay varias plataformas que ya lo hacen también de manera automática, hay Claro. varios sistemas también verdaderamente automatizados en donde uno les teclea el nombre y sale incluso el nivel de riesgo que tiene esa persona con posibles coincidencias, que hacen incluso búsquedas automáticas en listas del SAT, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, listas de la OFAC, que son estas listas internacionales, digamos, de delincuentes de Estados Unidos. Entonces, hay muchos lugares en donde sí podemos buscar y en donde sí podemos salir del error cuando me están dando un documento falso o alterado y demás, y que ya dijimos, ese error sí va a tener una penalización. Ok, y ahora, Dulzura, si yo de pronto descubro que Sofía, no, o tú como intermediaria más bien, Sí. descubres que Sofía está mintiendo o que a lo mejor uno de sus documentos no es correcto, ¿qué deberías de hacer tú como inmobiliaria? ¿Cuál debería ser? No hago la operación, hablo con ella, corro. Yo creo que depende mucho del perfil, ¿no? No es lo mismo que si yo veo a Sofía, ¿no? Como veo ahí, veo en la pantalla, por ejemplo, a Verónica Serrano, en donde pues a lo mejor, a ver, y se va a escuchar súper mal lo que voy a decir, pero a lo mejor en toda su apariencia, en todo su trato y todo, parece una persona decente, en donde yo puedo tener una conversación con ella
y decirle, oye, pues esta información que me estás dando parece alterada, a lo mejor búscame otro comprobante de domicilio, o tengo que ir a hacer un chequeo a tu casa para verificar que efectivamente Claro, existe. Oye, tu INE está vencida, esta INE claro, ya no cuenta, necesito que vayas y saques una actualizada. Yo creo que ahí sí tenemos que atender pues casi a nuestro sexto sentido, luego el derecho penal y las relaciones humanas son muy lógicas, ¿no? Muy distinto sería si yo me empiezo a dar cuenta que al hacer la búsqueda, lo mejor en el registro público de la propiedad del beneficiario controlador de algunas sociedades y empiezo a ver nombres de gente que claramente sé que pues están involucrados en el crimen organizado porque salieron en las noticias por cualquier cosa, pues entonces yo les diría ni nos arriesguemos, simplemente digamos, oigan, pues ya no me había dado cuenta que la casa ya estaba vendida, una disculpa y huyo, ¿no? claro, claro. Ahora, hay un documento que se tiene que reportar. Recuerdo que me está diciendo que es el PLD, ¿no? ¿Qué es el PLD? ¿Qué El significa? PLD es más bien prevención de lavado de dinero Ok, y es como todo un mecanismo, ok, o sea, para, digamos, justificar que no estamos lavando dinero. O ok. sea, no es un documento como tal, pero sí vamos a tener que tener un expediente en donde se garantice que nosotros estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos Ujú, para no estar, digamos, en un error. Ahorita les voy a contar un poquito más del error porque no quiero que se queden también con una idea falsa ujú, eh, en donde yo estoy haciendo todo lo posible, lo que está en mis manos para salir de un error, y claro, entonces tengo bien identificado a mi beneficiario controlador, estoy dando mis avisos al SAT, estoy capacitando a mi gente respecto a temas de prevención de lavado de dinero, etcétera. Entonces no es propiamente como un documento, ah, sí, pero pues, sí como un programa, digamos, continuo, eso sí, o sea, no se trata nada más de, pues ya tengo mi manual, ya hice mi expediente, ya se acabó, ¿no? claro. Entonces, dentro de este programa, si entiendo bien, nosotros como desarrolladores, inmobiliarios, asesores, tenemos que estar reportando al SAT y capacitando. Ese Sí, es parte del cumplimiento. correcto. ¿Qué tanto tenemos que reportar al SAT? ¿Qué tan frecuente? ¿Y qué tanto tenemos que capacitar? Ahora sí que para cumplir estrictamente acorde a la ley. Sí, ahorita es, digamos, una capacitación anual. ¿Ok? Todavía está pendiente que salgan unas reglas de aplicación de la ley. ¿Ok? La ley, digamos, la reforma ya es obligatoria, Ya. pero esas reglas sí van a permitir o ampliar o reducir un Ujú. poco también lo que estamos pensando, ¿no? Eh, ¿puedo contestar esa pregunta? Sí, claro, la del notario público. Sí, miren, esta parte es súper importante. Voy a brincar un poquito y a contestar esto porque justo quiero que entendamos el origen de esa reforma. Justo todo eso lo hace el notario público y ustedes no estaban obligados a hacerlo. Ahora lo que dice la WIF, por este organismo internacional que nos hizo estas recomendaciones, que es la GAFI, dice, no, o sea, todos los que intervengan en el proceso de la transacción tienen que hacerlo. ¿Por qué? Porque entonces ahí va a ser donde vamos a ver si verdaderamente todos los eslabones Mm, concuerdan, son veraces y entonces eso va a evitar fugas que ocurrían hasta ahorita, en donde, pues yo decía, pues X, ¿no? Yo voy por una comisión del 5, 10, 15%, a mí que me interesa, y no me estoy beneficiando tampoco con los millones de pesos que lo haga el notario, pero ahora sí es una obligación para ustedes hacerlo, identificarlo, y no solamente el notario, o sea, el notario también tiene una obligación. Entonces aquí vamos a decir, ¿se va a repetir el trabajo? Sí, pero es parte, digamos, de todos estos requerimientos de carácter internacional en donde se nos pide que, pues como obviamente ahorita el tema, pues es un boom, ¿no? O sea, todas las organizaciones criminales se están beneficiando de estas actividades, pues se tiene que hacer, ¿no? claro. Y aquí preguntan si también el vendedor tiene que notificar, la persona que está vendiendo. Yo les diría, no necesariamente, Ujú, pero sí asegúrense de que pues está, digamos, todo el expediente armado, ya, ¿no? O sea, si yo soy un vendedor recurrente, porque ya dijimos que yo soy la asesora inmobiliaria ok, solita, ¿no? Que me encargo de hacer todas estas transacciones y demás, sí, sí hay que hacerlo, ¿no? Si el vendedor solamente va a vender su casa, va a tener que tener un registro. ¿Por qué? Porque ya dijimos, esto puede tronar dentro de 8, 9, 10 años, ¿no? Voy a tener que tener un registro de cómo yo me aseguré de que ese dinero que está entrando a mi cuenta a consecuencia de vender mi casa no es producto de lavado de dinero, claro. ¿no? Y aquí es una pregunta muy interesante.
Oye, si yo, por ejemplo, soy un inmobiliario y tengo una comisión y mi comisión son 20,000 pesos, ¿no? Ujú. ¿Aún así lo tengo que reportar? Sí. ¿20,000 pesos o 200 millones de pesos? Sí, porque lo Ok. que beneficias es la operación y la operación no es de 20,000. Ah, La claro, operación en realidad es a lo mejor de 1 millón de pesos, a lo claro, mejor menos, si es un local comercial o una casita más chiquita, ¿no? claro. Pero sí, o sea, lo que tienes que reportar es la operación, o sea, no tu ganancia, Ah, básicamente, ¿no? claro. ¿Y qué pasa si el cliente es extranjero? Por ejemplo, si un americano yo lo contacto y quiero comprar un departamento en Bucerías, ¿no? ¿Estoy también obligado a validar todo a alguien que es extranjero? Sí, sobre todo porque, miren, los extranjeros luego compran a través de fideicomisos y justo es un tema que está así subrayadito en la reforma. Todas esas compras luego se prestan también, pues, a operar a través de terceras personas, ¿no? Entonces, sí tenemos que asegurarnos y entender quién es esa persona. Y lo que les digo, y aquí voy a hacer un paréntesis porque no quiero como dejarlos confundidos, aunque a lo mejor más adelante lo repitamos. El error es salir del error en medida de mis posibilidades. O sea, tampoco es lógico pensar que voy a viajar a Florida a asegurarme que esa persona verdaderamente trabaja allá y tiene una vida decente allá y demás, ¿no? Eh, Tengo que hacer una investigación con lo que tenga yo a la mano, pero tratando de salir del error y eso es lo que yo voy a tener que demostrar ante una autoridad al momento de tener una auditoría o una investigación ya penal, Ok, ¿no? Usualmente el camino no es directo al penal, o sea, el camino es empezar con un tema administrativo. ya, Si el tema administrativo se complica o no puedo comprobar algunas cosas, entonces sí ya brincamos al tema penal, ¿ok? Entonces, sí, yo les diría, sí es súper indispensable que nos metamos esto en la cabeza, que empecemos a cambiar el chip, de que pues tenemos que salir de estos posibles errores en los que claro. estemos. Ahora, si entiendo bien y si no, corrígeme, Dulzura, yo tengo dos obligaciones. Uno es hacer mi carpeta, mi investigación y tener el respaldo, Sí, y otra es proactivamente reportarla, sí, ¿no? correcto. Me queda claro que yo hasta 10 años tengo que tener mi carpetita y si en 8 años llegan y me dicen, oye, Dimitri, es que la persona a la que tú le vendiste es pues tenía operaciones ilícitas, yo tengo que mostrar y decir, oye, yo hace 8 años revisé A, B, C y D y está todo Sí, correcto, ¿no? Ahora, en el tema de reporteo, de yo eso, digamos que no quedármelo, sino sí. ¿a quién se lo tengo que hacer? ¿Se lo tengo que hacer al SAT? ¿Cada cuándo? ¿Hay un portal o cómo se hace? Hay un portal del SAT que es exclusivamente de prevención de lavado de dinero, ¿no? Entonces ahí ustedes entran, registran la operación, registran el beneficiario controlador, pero eso además es independiente al expediente que ustedes tienen que guardar durante 10 años, ¿no? Y aquí miren, nota al pie nada más para que vean la relevancia de sí tenerlo. Un cliente nuestro, desarrolladora grandísima, hace poquito les llegó un requerimiento de una operación que se hizo hace 15 años a un hijo de Caro Quintero, ¿no? O sea, ni siquiera fue una operación en efectivo, etcétera. Afortunadamente, ¿no? Pues en aquellos entonces no estaban las obligaciones que están ahorita, ¿no? Pero para que vean cuánto tiempo puede tardar una investigación, cuánto tiempo digamos, en cuánto tiempo puede tronar esta bomba. Entonces yo les diría, sí sean súper cuidadosos en la manera en la que van a hacer el resguardo de la información, porque eso va a ser esencial para comprobar tanto administrativa como penalmente que ustedes están, digamos, en lo correcto y pues que no tuvieron nada que ver. Claro. Ahora, si yo soy, por ejemplo, un cliente y le quiero comprar una desarrolladora, Sí, ¿sí? Y ahí yo soy, en cierta manera, yo soy un tipo de beneficiario controlador, porque es... sí. Y la desarrolladora, yo como cliente, tengo que investigar a la desarrolladora. Si la desarrolladora tiene recursos ilícitos, yo puedo salir afectado si soy comprador o no. No necesariamente, por eso les digo que tenemos que medir bien cada asunto Ya, particularmente, ¿no? Si yo sé que es una desarrolladora grandota, que a lo mejor tiene ya 17 desarrollos aquí en Jalisco, vamos a claro, decir, ¿no? Que es, digamos, como una empresa respetable, ya. decente, puedo hacer una búsqueda hasta en internet, ¿no? O sea, yo les cuento así, caso particular mío, yo iba a rentar una casa, me puse a buscar el nombre del arrendador y salía en la OFAC. O sea, en la ¿Qué lista, no? es una lista de criminales buscados por Estados Unidos por lavado de dinero vinculado con un cártel de Tijuana, no sé cuál me acuerdo. O sea, entonces, luego no subestimen Google, ¿no? O sea, luego en una búsqueda así, si me salen dos, tres noticias extrañas en donde, pues parece que hay fraude inmobiliario, que parece que hay temas de lavado de dinero, que hay investigaciones, yo les diría, pues ni se metan, ¿no?
¿Por qué? Porque pues al día de mañana, aunque tú seas un particular, pues no vas a Claro. querer que lleguen y te aseguren tu patrimonio, en donde invertiste a lo mejor todos los ahorros de tu vida, y pues vas a pasar un mal trago, 6, 8, 2 años, ¿no? Ujú. En lo que se resuelve el tema, ¿no? Entonces yo les diría una búsqueda muy rapidita, bastaría para salir de ese error y Claro, entonces asegurarme de que puedo hacer una transacción segura. claro. Ok. Y aquí una pregunta, entonces, ¿estamos obligados a tener un expediente? ¿Estamos obligados a hacer una investigación? Ujú. ¿Estamos obligados, bueno, no obligados, estamos invitados a reportar? ¿Qué pasa si yo no reporto mis operaciones al SAT? ¿Qué pasa si yo no lo subo en la página y decido, yo tengo aquí mi expediente y Sí. no lo subo? Miren, yo lo que les diría es, pues no lo hagan, porque seguramente va a caer una auditoría. Acuérdense, y por eso justo empecé por ahí, porque quiero que entendamos el origen de la reforma. La Gafi dijo, oye, es que no hay suficientes investigaciones penales y no hay suficiente condenas en materia penal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a tener que estar haciendo ahora el SAT para justificar que sí está haciendo su chamba ante este organismo internacional? Pues obviamente auditorías aleatorias, ¿no? Para decir, a ver, tú me reportaste aquí ingresos por tal cantidad, ¿no? Eres una inmobiliaria, puedo asumir que esas operaciones tuvieron tanto rango y no lo reportaste. ¿Por qué? ¿No? Y si no lo hice, sí hay una cosa que se habla, digamos, de un perdón, vamos a entrecomillarlo, del primer error, ¿no? Oye, es que no sabía, no supe, me confundí, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues sin duda, el siguiente error, o sea, si es un expediente está bien, pero ¿qué va a pasar cuando sean 2, 3, 10 expedientes? Pues entonces el SAT puede maliciosamente, porque tampoco significa que sea así, pensar que sin duda somos nosotros parte de una cadena de lavado de dinero y que por algo no queremos transparentar nuestras operaciones, ¿no? Entonces lo que yo les diría es, sí, o sea, no es que estemos invitados, estamos obligados a cumplir sin lugar a dudas, porque estas ya son, digamos, obligaciones tal cual de impuestas por la ley, ¿no? Claro. Y miren, ahorita, nomás para hacer hacer aquí muy rápido, Mm. ¿no? Hice una búsqueda en Google súper rápidamente, le puse SAT antilavado y la primera página que aparece Sí, es el portal de prevención del tal cual lavado es fiscal, esa, ¿no? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que hacer cada operación cada a través de operación. este portal, Correcto. es donde tenemos que reportarlo, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto, ok, perfecto. Ahora, preguntan, no sé si tú estés al tanto de este tema, Dulzura, Sí. pero sobre el tema de la SEDETUS, si va a ser siguiendo estatal, ¿no? O este tema tú no estás familiarizada. No sé qué es ese de tus, pero a ver, déjenme Ahorita lo un buscamos, segundo. para eso estamos aquí, ¿no? Sí, a ver, Y dame un segundito. los SEDETUS verticalizada. Ajá. Entonces, lo que estoy entendiendo es, mientras Dulzura busca es, ahora, o lo más importante que yo agarro de esto es que si antes de esta ley, hasta 15 años después, nos podían hacer responsables, ahorita es mucho más factible que con este tema de enfoque en México, sobre todo con las políticas de los vecinos de Estados Unidos y de Trump, que está mucho en contra del lavado de dinero, de narcotráfico, va a ser mucho más probable que en los siguientes años se estén haciendo investigaciones. Sí, Y si yo no estoy reportando y aparece que yo hago operaciones, va a ser mucho más factible que a mí entonces me puedan hacer una auditoría y la auditoría pasa a un tema administrativo, tienes bien tus papeles, etcétera, etcétera, pero en caso de que yo no tenga todo bien, puede pasar una materia penal. sí, sin Y duda. en materia penal, lo que hay que entender, la mayoría de nosotros mortales que no hagamos tema penal, es que lo penal califica el error. Es decir, por nosotros haber hecho una omisión, eso se puede considerar como si hubiéramos estado participando activamente. Y lo penal, pues bueno, ya es otro tema totalmente diferente. ¿Es correcto o no? Sí, es correcto. Y aquí, miren, podemos profundizar un poquito más en el tema del error, o sea, para entender bien. Parte de la reforma ahora es que antes se trataba de un delito doloso. ¿Eso qué significa? Yo tengo la intención de lavarle dinero al hijo de Caro Quintero, ¿no? Ujú. Entonces, esa es una cosa. Ahora lo que se prevé con esta reforma es que también pueden cometerse este tipo de delitos de manera culposa. O sea, ¿eso qué quiere decir? Mm. Negligente por accidente. Oye, me equivoqué, ¿no? Y entonces ahí ya hablábamos error vencible y error invencible.
El error vencible, ¿cuál es? El que si yo verificaba, me metía a una página para verificar a esta persona, la googleaba, iba a darme cuenta que en todas las noticias él salía como el lavador de dinero número uno del cártel de la región, ¿no? Un error invencible es, ¿no? Esta señora disfrazada de ser de luz, ¿no? Con un domicilio cierto, con un trabajo aparentemente cierto, que da suficientes recursos para comprar un bien de ciertas características, etcétera, no va a pagar en efectivo, no esto, no lo otro, y resultó que era la abuelita del Chapo y entonces, pues ya sí le terminé lavando el dinero, ¿no? Pero ahí es un error invencible, o sea, yo no tenía manera de salir del error más allá de la investigación que ya hice, ¿no? Ya revisé lo de la CDTUS, Ajá. dice Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable, pero no vi cuál era la pregunta concretamente. Ah, ok. La pregunta es, dame un segundito. Ah, es una certificación, ¿no? Es una Si seguirá siendo estatal. Ah, no, eso creo que no entra dentro, bueno, no entra dentro de mi expertise, ni la expertise de no, Dulzura, ¿no? no es cierto. Aquí alguien pregunta que si los reportes ante el SAT se deben de hacer si estamos dados de alta como persona física. Claro, si no estamos dados de alta ante el SAT y recibimos una cantidad de dinero, desde ahí el SAT puede penalizarnos, ¿no? Ya ese es tema administrativo. Sí. Obviamente, si nosotros estamos haciendo una compraventa y no lo registramos y no pagamos impuestos, pues bueno, desde ahí ya estamos incurriendo en una falta, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que cualquier inmobiliario o asesor, todos deberían, de hecho, ya todos estamos registrados ante el SAT. Eso es lo que no sabemos. Todos ya tenemos Sí. un RFC y un CURP de manera automática. Ahora bien, Incluso yo ahí ¿sí? haría como una precisión también, Dimitri. Ujú. No solamente las personas físicas somos las obligadas. No sé si han escuchado por ahí, tal vez no porque es un tema aburridísimo para ustedes, pero ahora tenemos también responsabilidad penal de las empresas. Entonces, si yo soy una inmobiliaria constituida, ¿no? Dulzura SADCB Inmuebles, ¿no? Y yo no hago estos avisos y yo no capacito a mis asesores y demás, la empresa misma puede ser sujeta de sanciones penales. Claro, no con pena corporal como una persona, ¿no? No puedo meter a una empresa a la cárcel, pero luego las sanciones de las empresas, penalmente hablando, son luego muchísimo más graves que las de las personas físicas. ¿Por qué? Porque pueden equipararse incluso a la pena de muerte, ¿no? Se puede condenar a una empresa a su disolución, a que desaparezca. Tiene acciones súper invasivas para la investigación, que es que la fiscalía puede entrar a revisarnos todos nuestros papeles y estar casi viviendo allá dentro de la empresa durante 6 meses. Entonces sí hay que entender que no nada más las personas físicas, sino también las morales tienen esta obligación. Ok. Oye, Dulzura, Sí, nos preguntan si a lo mejor más adelante pudieras compartirnos un tema de ligas, decir, oye, además de googlear, claro, aquí puedes checar esto. muchísimo gusto. Y si gustan, todos los que están en el grupo de la masterclass, ¿no? Dentro de los siguientes días les damos un pequeño documentito, les ponemos los datos de Dulzura también, para que sepamos también cuáles son las ligas. Ojo, seguramente estas ligas van a ir cambiando. Si me explico, van a ir saliendo Sí. nuevos programas, nuevos sistemas, pero sí para poder hacerles un compilado y que sepamos por lo menos tener un norte de dónde poder acudir y cómo hacer nuestra investigación por lo menos básica, ¿no? Claro. Ahora, ¿cuáles son? ¿Esta ley entra en vigencia a partir de cuándo? De ya. Ya es ayer, Sí, ya es el 16 de julio. ya Entonces estamos. ya, digamos, ya llevamos más de un mes obligados a estar reportando esto. Acuérdense, obviamente, cuando hablamos de temas administrativos, que son temas fiscales, pues obviamente también hay un margen de tolerancia en donde, pues tampoco el SAT puede ponerse tan estricto para decir al día siguiente vamos a hacer 20 auditorías, porque obviamente se entiende que esto es un proceso que tendrá que irse implementando poco a poco, ¿ok? Claro, Entonces, lo que yo les diría es que siempre las autoridades valoran mucho que ya estemos tomando acción, que ya estemos haciendo algo en pro de regularizar este proceso, regularizar el expediente del beneficiario controlador, ¿no? Tener mi lista de lo que tengo que hacer mis reportes de las operaciones que rebasen el umbral, etcétera, etcétera, etcétera. claro. Pidieron aquí un segundito, solamente que ponga la página del portal de antilavado. La voy a poner aquí en el chat. Denme un segundito. Sí. Y digo, la realidad es que todos estamos, siempre que se implementa algo tan fuerte, Sí, eh, digo, obviamente hay muchas cosas y todos estamos aprendiendo en conjunto, ¿no? Aquí lo interesante es, yo creo que lo principal es entender que este tema se extiende a muchos años y que si no tenemos cuidado puede pasar a lo penal. Entonces, obviamente, bueno, yo antes no me preguntaba tanto, pues quién compraba, pues al final del día sí, presentas, ganas una comisión y se acabó, ¿no? sí.
Esto a partir de hoy cambia, ¿no? Sí, Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que prestar mucho más atención. No es que tengamos que hacer, si entiendo bien, yo no tengo que meterme a ver todas sus actividades ni puedo rastrear su dinero, claro, sí, es imposible. claro. Pero por lo menos el yo justificar decir, no, yo sí investigué a Sofía, vi esto, vi el otro, me metí a tal portal, aquí está su expediente, aquí lo reporté. Si yo demuestro que hice el cumplimiento, entonces en teoría me dejan solo, Listo. Exacto, ¿no? tal cual. Ahora, existe una posibilidad donde si yo estoy haciendo operaciones recurrentes como desarrollador o como inmobiliario y no estoy cumpliendo, no estoy subiendo, el SAT le llegue una alerta, o sea, es más probable que si yo tengo operaciones recurrentes me auditen a mí o no. Sí, 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 sin duda. Y por eso decíamos y lo hemos repetido tanto, ¿no? O sea, sin duda el SAT va a estar buscando de dónde abrir estas investigaciones penales, ¿no? Porque esa fue la recomendación. Entonces yo les diría, sin duda sí pueden caer auditorías, sí van a brincar cosas. La unidad de inteligencia financiera obviamente hace todo este tipo de búsquedas para ver cuándo coincide, cuándo no coincide la información, ¿no? Tienen algoritmos, o sea, tienen un montón de tecnología en realidad para descubrir este tipo de cosas. Lo que yo les diría es sí, o sea, sí poner como suma atención a lo que hagamos, incluso a ver, o sea, parte de este programa de PLD que decíamos puede incluirse a hacer auditorías internas y externas para decirle al SAT, pues yo me estoy auditando, ¿no? Yo estoy cumpliendo de esta manera. Se pueden hacer incluso preguntas al SAT, ¿no? Oye, ¿te parece correcto este expediente de beneficiario controlador que estoy haciendo? Si ya me contesta que sí, pues ya todos los hago igualitos y si en 5 años me callo, le digo, tú me contestaste aquí que sí, ¿no? Y ya me sirve a mí también eso de respaldo. Entonces yo les diría, sí, obviamente cada caso concreto es diferente. Cada quien, según las operaciones que tiene, va a tener que ir aplicándolo según sus necesidades, ¿no? Tampoco tienen que invertir una fortuna para implementar esto, no lo pueden hacer ustedes solitos también, nada más con algún tipo de guía, si no. Pero sin lugar a dudas, sí es algo que tenemos que atender. Ok, fantástico. Aquí también lo que comentan es que si no tienen operaciones, soy un desarrollador nuevo, no he vendido nada, Ajá. no tengo nada que reportar todavía, ¿verdad? No. No, o sea, la reporte es solamente hasta que yo tengo una operación, comienzo a reportar. Ahora, ahorita aquí dice, A ver, sí, voy a hacer un sí, paréntesis. Si no he hecho ninguna operación, sí, pero no sé si ese desarrollador sí. ya compró algún tipo de material, está pagándole la raya a sus empleados en efectivo, etcétera, etcétera. Entonces, yo sí les diría, ahí es un tema Ujú. en donde sí tienen que tener un registro preventivo de manera penal, ¿no? O sea, no fiscal, ¿no? Pero de que las operaciones que yo estoy haciendo son lícitas, con recursos lícitos y que aun y cuando hay un gran flujo de dinero en efectivo o de inversión, sí está ocurriendo, digamos, dentro de los parámetros, ¿no? Y eso pudiera ser tan sencillo como tener un manual, una verificación, un checklist y un expediente de registro, súper sencillo, aun y cuando yo todavía no esté vendiendo, no sé si me expliqué. Claro, ok. Y miren, creo que han salido muchísimas preguntas. Vamos, yo creo que a tomar todas las preguntas, a ver cuáles sí podemos responder, no cuáles tenemos, y hacer un documento con las ligas y la respuesta a las preguntas, porque digo, si no nos vamos a quedar aquí, y unas están repetidas, ¿no? Unos a lo mejor no llegaron a tiempo y volvieron a hacer las preguntas. Lo que sí es, creo que para hacer un wrap-up de esto, tenemos nuevas obligaciones. Estas obligaciones probablemente no se manifiesten el día de mañana. Sin embargo, somos corresponsables hasta dentro de 10 años. Sí, Esas obligaciones son tanto de guardar un registro como de nosotros proactivamente estar reportando, ya seamos persona física o persona moral. Algo muy importante, entender qué es un beneficiario controlador. Tenemos que investigar a los beneficiarios controladores. Si es una persona moral, cualquiera que tenga más del 25%, tenemos que investigarlo, hacer por ejemplo investigación. Y si una persona moral es dueña de otra persona moral, tenemos que repetir el proceso hasta que lleguemos a las personas físicas, ¿sí? Y de esta manera nosotros irnos familiarizando con esta ley, sí, ¿sí? Y ver, y lo que yo aquí como rescato mucho es el SAT valora o las instituciones valoran cuando uno proactivamente hace reportes, sí. ¿no? Entonces, cuando uno no hace reportes es cuando me imagino empiezan a aparecer Claro, las alarmitas, las ¿no? alertitas. Mientras uno lo esté haciendo, aunque no sea perfecto, pero por lo menos uno lo puede ir haciendo para decir, oye, yo estoy intentando cumplir Claro. y eso hace una diferencia, digamos, en el proceso de, ¿sí? Sin lugar a dudas.
Sin lugar a dudas. Y es lo que les decía hace rato, esta conversación no es para paniquearlos en lo absoluto, ¿no? Al revés, o sea, yo les diría, nada más hay que entender qué tenemos que hacer, son cosas sencillas, ¿no? Que podemos tener un checklist para no olvidarnos nosotros de hacer alguna parte del proceso que tengo que hacer, ¿no? Pero es como ir a pagar impuestos, ¿no? O sea, hace 15 años estaban igual de paniqueados el sector financiero, ¿no? Entonces, no hay que entrar en pánico, simplemente hay que actuar, ¿no? Entender cuál es mi obligación, hasta dónde llega mi obligación y tener un respaldo para que cuando llegue la autoridad yo sea capaz de decirle todo está perfecto, ¿no? Ok, fantástico. Y bueno, a ver, dame un segundito. Aquí es eh, querida comunidad, antes de terminar, denme un segundito. Fantástico, les voy a de nuevo vez volver a compartir nuestra pantalla. Y bueno, aprovechando que están aquí, queremos hacerles también un par de invitaciones. De nuevo, a todos los que estén en la masterclass, en ese grupo vamos a mandar, no mañana, porque si no, no va a dormir, pero probablemente de aquí a más tardar una semana les hacemos una recopilación y les mandamos las ligas. Y tenemos también una breve invitación a todos aquellos que quieran hacer o profesionalizarse en el tema de comercialización inmobiliaria. Tenemos un workshop presencial en conjunto con Consulta. Consulta, si no los conocen, son la empresa líder en tema de investigación de mercados. Va a ser aquí en Guadalajara el 4 y 5 de septiembre. Y a todos los que están en la masterclass, si toman un screenshot de la masterclass, se les puede hacer un pequeño descuento, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Estrategia inmobiliaria a través de los datos. Además de esto, si no nos conocían, tenemos un podcast que se llama Desarrolladores Audaces. Lo pueden buscar en Spotify. En caso de que quieran participar, usualmente entrevistamos a desarrolladores en todo México. Es bien interesante, bien padre. Ahora sí que la pregunta más importante de este podcast es, ¿qué hace que tu desarrollo se comercialice de manera rápida? Entonces, tanto para inmobiliarios como para desarrolladores es muy interesante. Normalmente sacamos un capítulo y si quieren, y si son desarrolladores y quieren que los entrevistemos, escaneen ese código QR, llenen la encuestita y nos ponemos en contacto. Y finalmente, para los inmobiliarios, tenemos un newsletter, espía de ventas, literalmente espiadeventas.substack.com. No tiene ningún costo. Aquí justamente el artículo que acaba de salir es de la prevención de lavado. Cada más o menos cada 2, 3 semanas estamos dando temas inmobiliarios que tienen que ver con el ámbito comercial. Entonces, estos dos últimos no tienen absolutamente ningún costo. El único que sí es este taller que estamos ofreciendo. Igual, si tienen alguna duda o pregunta, pueden preguntarnos directamente a este teléfono que ven aquí, pueden tomarle un screenshot o a través del grupo de Zoom y Master y también con muchísimo gusto podemos atenderlos, ¿no? Y bueno, ahora sí que darle todas las gracias a Dulzura y muchísimas gracias por estar aquí. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ustedes por sus preguntas y gracias por su interés. Obviamente todo lo que hayan visto aquí, por favor, compártanlo. La intención yo creo que es todos sepamos este tipo de informaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Como saben, cada mes estamos haciendo una masterclass con diferentes temas. Perdón, a principios de mes, a inicios de mes, hicimos una con Oscar fantástico sobre el tema comercial. Ahorita tenemos con Dulzura. Y bueno, les tendremos una sorpresa para el siguiente mes de masterclass, ¿sale? Claro, con mucho gusto pongo de una vez, otra vez, para el podcast. El podcast se llama Desarrolladores Inmobiliarios, Desarrolladores Audaces, perdón. Denme un segundito. Y el podcast lo tenemos aquí. Entonces, Desarrolladores Audaces en Spotify. Listo. Y ese es el QR para que los entrevistemos, no tiene absolutamente ningún costo, ¿sale? Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos, muchísimas gracias por estar aquí. Esperamos que tengan una bonita noche de dulzura. Muchas gracias. Muchas Muchas gracias gracias a a todos todos por y a su todas interés. y que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Lupita, por hostearnos. Muchas gracias a todas y a todos. Que tengan una excelente Adiós. noche y nos vemos pronto por acá. Nos vemos.